Buenas tardes. El tema que vamos a tratar hoy es dejar muy claro lo que significa la tecnología OFDM. Entonces, ¿qué significa OFDM? Significa Orthogonal Frequency Division Multiplexing, o sea, multiplexado por división de frecuencias ortogonales. Bueno, me imagino que todos han oído hablar de qué es la televisión digital, que son las comunicaciones de cuarta generación, ¿cierto? ¿Pues bien? Esto es el sistema de multiplexado que se utiliza en los sistemas más modernos de las comunicaciones. Por eso es del interés de todos los actores de las comunicaciones. Bueno, basado en esto, existe pues un tipo de multiacceso que llamaríamos OFDMA, que sería multiacceso por división de frecuencias ortogonales. Entonces, el OFDMA podría ser multiacceso por división de frecuencias Bueno, pero yo diría que para poder hablar de qué es un multiacceso por división de frecuencias ortogonales, primero podríamos recordar qué es el multiplexado, ¿no? Y qué es el multiacceso. Es algo que ya lo hemos visto, pero que creo que vale la pena por lo menos un pequeño recordatorio de qué significa eso. Entonces, primero que todo, un recordatorio de diferentes tipos. Entonces, ¿qué tipo de multiacceso conocemos? Conocemos, el primero que vimos fue, y el más sencillo, y el más utilizado, es el multiacceso por división de frecuencias, ¿cierto? Sería el Frequency Division Multiaccess. Para poderlo explicar, habíamos dicho que, bueno, tenemos que, básicamente estos términos del multiacceso aplican para las comunicaciones móviles, celulares, donde hay muchos usuarios, miles de usuarios que quieren acceder ¿a qué? Al recurso del espectro electromagnético. Básicamente tenemos aquí una radio base con una antenita y acá tenemos muchos usuarios con diferentes tipos de terminales. Unos terminales serán inteligentes, otros serán simplemente para hacer llamadas o lo que sea. Aunque este sistema fue el primer sistema que apareció y fue utilizado en las comunicaciones móviles de primera generación, y en esa época pues solamente había celulares para hacer llamadas telefónicas para encontrar, ¿cierto? Entonces básicamente acá hay una fibra óptica que lleva la información de todos estos usuarios. Y también pues hay otra fibra óptica que trae información para esos usuarios. ¿Por qué razón? Porque la comunicación entre usuarios, y por acá podríamos colocar una especie de nube donde podríamos decir que esto es el conjunto de medios de comunicación que intervienen para poder llevar la voz desde este punto hasta cualquier otra parte del mundo, ¿cierto? Bueno, entonces, cuando hablamos de multiaccesos, nos referimos a muchos usuarios que quieren llegar
a colocar su información en esta fibra y llevarla hasta algún punto extremo de la red. Entonces, cuando hablamos de acceso, división por frecuencia, nos referimos a que este usuario utiliza una frecuencia F1, este usuario utiliza una frecuencia F2 y este usuario utiliza una frecuencia F3. ¿Okay? Voy a colocar la U, que significa que esta es la frecuencia que ellos están utilizando para subir su información. ¿Okay? Pero ¿qué sucede? También es importante contar con un medio para que la información llegue hasta los usuarios. Entonces también hay otra frecuencia, F1 con la D, F2 con la D y F3 con la D. Entonces sería la frecuencia que permite que la información llegue desde la radio base hasta los usuarios. ¿Qué ocurre aquí en la radio base? Lo que ocurre aquí en la radio base realmente es un muestreo de toda esta información. O sea, la información realmente se digitaliza. Cuando hablamos de multiacceso por división de frecuencias en la primera generación de las comunicaciones, lo que ocurrió es que esta información que se manejaba en esta interfaz era información analógica, ¿sí? O sea que no había una digitalización, simplemente los usuarios hablaban, la voz se montaba en una portadora igual como se hace con una modulación FM o con una modulación AM. No entremos en el detalle de qué tipo de modulación había. En todo caso, la información llegaba acá y aquí sí se digitalizaba. Entonces se convertía a digital y luego se multiplexaba para que por acá viajara la información de cada uno de estos usuarios. Con el color rojo tenemos más bien la información que va hacia allá y el color azul tenemos la información que esos usuarios producen hacia acá. ¿Ya? Vamos a llamar a este usuario el usuario A, el usuario B, y el usuario C, y etc. Pueden haber muchos usuarios más. Entonces, finalmente, la información de cada uno de esos usuarios resulta acá multiplexada, obviamente, en una sola fibra óptica. Y aquí tendríamos el usuario A, aquí viene la información del usuario B, el usuario C y el usuario D. ¿Cierto? Por aquí llega la información del usuario A, del usuario B, C y D. ¿Está entendido hasta ahora? O sea que la información aquí, este sector de aquí para acá, todo es digital. Siempre ha sido digital. Siempre desde que aparecieron las comunicaciones móviles, a pesar de que digan que son analógicas, realmente de aquí para allá han sido digitales. ¿Qué es lo que ha sido analógico? Esta interfaz. Esta interfaz que podríamos decir que está basada en una tecnología que es el TDMA. ¿Okay? La manera en que toda la información llega a un solo punto, acá ya se digitaliza, y de aquí en adelante lo que podemos ver es una multiplexación por división de tiempo, ¿sí? Porque esto sería, esto sería FDMA. ¿Sí o no? FDMA. ¿Y esto que tenemos acá qué es? Esto es TDMA. TDM. O sea, multiplexado por división de tiempo. Porque digamos en el tiempo, pues tenemos a cada una de las muestras de los diferentes usuarios, pero acomodadas en el dominio del tiempo, ¿no? Diferentes ventanas de tiempo. Entonces acá, pues están por división de frecuencia. Bueno, esto que tenemos en rojo es la manera en que la información baja
Es lo que llamamos el downlink. Significa downlink, frecuencia de bajada y en color azul tenemos el uplink. El uplink o la frecuencia de subida. O sea que para que haya duplexación, es decir, para que la comunicación sea full duplex, es decir, para que la comunicación sea en dos direcciones, necesitamos una duplexación, un método de duplexación, y este método de duplexación está basado en que hay unas bandas de frecuencia para enviar la información hacia arriba y otra banda de frecuencia para bajar la información hacia abajo. Entonces podríamos decir que la duplexación en este caso es por división de frecuencias. Entonces, este método usa duplexación por división de frecuencias. O sea, una banda de frecuencia para subir información y otra banda de frecuencia para bajar. Y en total, pues todo esto que hay acá sería un método FDMA FDD. O sea, Frequency Division Multi-Access, Frequency Division Duplexing. ¿Sí? O sea, duplexación por división de frecuencia con un multiacceso por división de frecuencia. Yo les había explicado en otra oportunidad que, bueno, si vemos eso del dominio de una frecuencia, la distribución de frecuencias en el espectro electromagnético, entonces lo significa en otras palabras que hay dos bandas. Una banda vamos a dibujarla aquí para el uplink, normalmente la banda más baja, en azul, y hay otra banda que sería en rojo, bueno, acá hay un espacio, entonces, y esta banda en rojo está dividida en varios canales, y esta en azul, pues también está dividida en varios canales. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si acá tenemos varios operadores de telecomunicaciones, varios operadores de comunicaciones móviles, a un operador habrá que asignarle una banda para que él pueda enviar información, o también para que sus usuarios puedan enviar su información hacia las radiobases, y necesitamos también asignarle una porción del espectro para que desde la radiobase también pueda viajar información hacia los usuarios. Entonces, esto lo haríamos en una portadora que estaría ubicada acá. O sea, aquí hay varias portadoras. Aquí habrá varias. Porque hay que atender a diferentes usuarios. Entonces, acá estaría, esto podríamos usar para el usuario A, para el usuario B, etcétera, ¿sí? Usuario C. Y acá también, igual para los usuarios, pero en el enlace de subida. A, B, C, etc. ¿Okay? Entonces, el multiplexado es por división de frecuencias y el multiacceso también es por división de frecuencias. ¿Está entendido? ¿Cuál es la diferencia entre el multiplexado por división de tiempo y el multiplexado por división de frecuencias? Por ahora no hemos explicado nada de multiplexado por división de, bueno, no estamos, de hecho no estamos hablando de multiplexado, estamos hablando de multiacceso. ¿Sí? Multiacceso. O sea, ¿qué diferencia hay entre el multiacceso y el multiplexado? El multiacceso es algo que ocurre en el aire, en la interfaz aire, entre los usuarios y la radiobase. Ese es el multiacceso. ¿Ya? El multiplexado es algo que ocurre
acá, como en el cable. ¿No? Cuando uno llega y usa un multiplexor, un equipo que muestra las señales y acomoda las diferentes señales en ventanas de tiempo, o en lo que sea, estaríamos hablando de un multiplexado. Pero cuando ese multiplexado ocurre acá, ya no le llamamos multiplexado, le llamamos multiacceso. ¿Por qué? Porque no interviene ningún equipo acá, es como algo natural. Cada uno usa su banda de frecuencia, transmite y finalmente acá llega una señal que es la multiplexación de todos. ¿Ya? Entonces, esto es en este caso en rojo tenemos el downlink, ¿cierto? Downlink. Y por acá en azul tenemos el uplink. ¿Ok? Entonces, seguramente usted lo que quiere decir es, bueno, listo, ya vimos acá el FDMA, ahora explíquenos el TDMA para ver la diferencia. Entonces hablemos ahora del TDMA. Entonces, en TDMA también tenemos una radiobase y también tenemos muchos usuarios. ¿Ok? Muchos teléfonos ahí. Bueno, voy a dibujar este por acá para que... Bueno, en este caso, pues la señal viaja a los usuarios. Tenemos aquí también igualmente una nube, una fibra óptica que está llevando la información hacia esa nube. Este usuario llamémosle el usuario A, el usuario B, el usuario C y el usuario D. Entonces la información viaja también por ventanas de tiempo. Entonces aquí viaja la información para el usuario A, para el usuario B, para el usuario C y para el usuario D. ¿Sí? Entonces se irradia hacia todos, dividido en el tiempo. Ahora, desde el usuario hasta la radiobase, ¿qué sería? Pues igual, cada uno transmite en una cierta ventana. ¿Ok? Entonces acá habrá transmitido el usuario A, acá habrá transmitido el usuario B, el C y el D. Finalmente tenemos entonces. Pero hay algo interesante, que para transmitir hacia arriba usan una frecuencia diferente a la frecuencia con la cual transmiten hacia abajo. Entonces, sí hay división de frecuencias, pero la división de frecuencias se utiliza para la duplexación. Pero no tendría que ser la misma frecuencia para recuperar la misma señal. Sí, todos utilizan la misma frecuencia para transmitir desde acá hacia acá. Y hacia abajo también se le transmite a todos en la misma frecuencia. Pero en el tiempo, cada uno tiene un lugar en el tiempo. ¿Ya? A este sistema le llamamos TDMA FDD. ¿Por qué? Porque hay un multiacceso por división de tiempo, pero lo que hace que la comunicación sea full duplex es una división en el dominio de las frecuencias. ¿Sí? Ustedes me dijeran, profesor, necesitamos que nos explique aquí una gráfica similar a la anterior, pero que pronto en el dominio de las frecuencias veamos un poco más claro esto. Entonces sería, tenemos acá este eje, y entonces acá entraría otro eje que sería el eje del tiempo. Tiempo. ¿Sí? Y uno diría, oiga, ¿cómo es que funciona esto? Pues igual, tenemos unas frecuencias que para bajar información, ¿sí? Y tenemos otra banda de frecuencias para subir la información. Pero, ¿dónde están los usuarios? Los usuarios ya no van a estar por acá. ¿Sí? Uno diría,
diría, bueno, sí, por aquí también hay frecuencias, pero eso ya es otra estrategia, ¿no? Porque uno dice, bueno, cada operador tiene un ancho de banda grande y él lo divide en bandas de frecuencia para atender mayor cantidad de usuarios, ¿sí? Pero lo importante aquí es que cada usuario va a tener una ventana de tiempo, o sea, cada canal, un canal es una ventana de tiempo, ¿sí? ¿Su canal cuál es? Una ventana de tiempo, ¿dónde? En el dominio del tiempo. O sea, si usted transmite, en este caso, lo que usted está haciendo es recibiendo en una cierta frecuencia, esta sería la frecuencia FD, pero recibe en otra frecuencia con la chanta. F, U. O sea, la frecuencia de subida es esta. Entonces acá ocurre lo mismo, compañeros. Entonces, este sería el usuario A, este sería el usuario B, C, D. ¿Sí? Y este sería el usuario A, B, y el C, y el D. Ahora se lo ve más claro. Esto es lo que conocemos como el sistema DDNA raya FDD. En esto se basó, o se basa todavía, el sistema que conocemos como GSM, o que también lo llaman el sistema 2G, o sea, de segunda generación de las comunicaciones móviles. ¿Por qué lo llaman segunda generación? ¿En qué se diferencia radicalmente del sistema de primera generación? Que acá, en este interfaz, todo es digital. Por eso también se dice que ahí está funcionando es un sistema ya digital de comunicaciones móviles, ¿sí? Porque toda esta interfaz es digital. ¿Qué gana uno con la digitalización? Pues que en una banda de frecuencia ya podemos estar atendiendo a cientos de llamadas, mientras que en el sistema con medición de frecuencias, para cada llamada necesitábamos una frecuencia diferente. ¿Okay? Esa es la gran diferencia. Muy bien, compañeros. Entonces vamos a hablar ahora del sistema CDMA. CDMA. ¿Okay? Bueno, en este sistema se apoya lo que hoy conocemos como las comunicaciones de tercera generación, 3G. Y, pues, ¿cuál es el sistema que se ha construido bajo ese concepto? Un sistema que se conoce como UMTS, ¿cierto? Y significa Universal Mobile Telecommunication System. Representa una gran revolución con respecto al sistema de segunda generación, ¿cierto? ¿En qué? ¿Dónde está esa gran revolución? ¿Por qué decimos que esto es una gran revolución? Porque aquí ya este sistema tiene que ser tan eficiente como para poder no solamente atender cientos de llamadas, sino también para poderle dar internet móvil a todos los usuarios. ¿Sí? O sea, la gran revolución está aquí, la capacidad de poderle dar internet móvil a cualquier cantidad de usuarios. La primera versión de internet que tuvimos por el cable era apenas de 56 kilobits por segundo, mientras que esto me está dando hoy velocidades hasta de 2 megabits por segundo e incluso más. Depende del tráfico que haya, ¿no? Pero puede llegar inclusive hasta 10 megabits por segundo y todavía más. Depende también de las tecnologías que hayan implementado los usuarios, del tipo de terminales que cada uno tenga, etc. Entonces, sin duda, es una gran revolución. ¿Y en qué consiste? La teoría de esto es un poquito complicada y ya la expliqué en una clase anterior. Voy más bien a hacer un diagrama parecido a esto, como para que ustedes ya a través de este diagrama digan, listo, ya entiendo la diferencia.
Es básicamente lo siguiente. Es básicamente eso. También usualmente se usa una banda de frecuencias de subida y una banda de frecuencias de bajada. O sea que la duplexación es de tipo FDD, pero no necesariamente, porque también existe la duplexación por división de tiempo, que es la que llaman TDD. Y dentro del UMTS, de hecho, se está hablando también de multiplexación por división de tiempo, subplexación por división de tiempo. Bueno, quizá olvide decir, pues yo lo hice a propósito, pero quizá acá vale la pena recordar que, bueno, en realidad aquí hay más portadoras, ¿no? O sea, en este sistema que estamos viendo de FFDD, hay muchas, o sea, el espectro se divide en varias portadoras. O sea, que en el fondo es como que dice, por un lado el espectro se divide en portadoras y por otro lado cada portadora se divide en ventanas de tiempo. ¿Sí? Aquí lo interesante en el CDA es que no hay varias portadoras. Hay una sola portadora. Pues también depende de la cantidad de espectro que tenga un operador, ¿no? Pero usualmente tenían aquí 5, que son 4 y algo, voy a colocarle aquí más o menos 4 megahertz de ancho de banda de todo esto, de acá hasta acá. Pues obviamente acá también igual, más o menos 4 megahertz. Bastante porque en el sistema GSM esta partecita medía 200 megahertz, 200 kilohertz. ¿Sí? Entonces eran portadoras de cada una de 200 kilohertz. Había muchas portadoras, pero cada una de 200 kilohertz. Aquí hay pocas portadoras, muy pocas, pero cada portadora tiene, no recuerdo exactamente la cifra del sistema UMTS, pero es más de 4 MHz, ¿no? Que es 4.3 o 4.8. ¿Sí? ¿Todavía no pregunto? Hombre, usted dice que hay varias portadoras en el multiacceso por división de frecuencias, ¿sí? Sí. O sea, en el multiacceso por división en tiempo solamente hay dos, que es una banda de frecuencias para transmitir y la otra para recibir. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Esto que hay aquí, multiacceso por división del tiempo. Pero entonces usted no había dicho que solamente había dos bandas de frecuencia, una banda para transmitir y otra para recibir, pero cada banda a su vez se subdivide en varias portadoras. Bueno, en casi todos los sistemas, aunque no necesariamente, pero en casi todos los sistemas hay dos grandes bandas. Dos grandes bandas. Entonces, una para transmitir y otra para recibir. Y con eso se garantiza la duplexación. Pero internamente, dentro de esas dos grandes bandas, hay pequeñas subbandas. O sea que, sí, yo entiendo la duda. O sea que en el fondo uno diría, oiga, pero entonces lo que estamos llamando TDMA, en el fondo es un FDMA combinado con TDMA y FDD. Sí, de hecho así sí es. Así es. Pero digamos, estrictamente el nombre que se le tiene no es ese. Pero que ya, digamos, se sabe que cuando estamos hablando de TDMA y FDD, se supone que hay portadoras, sí, también hay multiplexado por división de frecuencia, o sea, hay varias portadoras en la frecuencia, pero cada una de las portadoras ahora tiene ventanitas de tiempo. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, todo el espectro que estaba disponible permite hacer una mayor cantidad de llamadas telefónicas. ¿Sí? Y acá también ocurre algo interesante. ¿Sí quedó claro eso? ¿Sí? Bueno, acá ocurre algo interesante. Uno dice, bueno, entonces acá hay unas portadoras muy anchas, ¿sí? Pero en esas portadoras hay que atender a muchísimos usuarios. Entonces, cada usuario
va a transmitir ocupando toda la portadora. Y digamos, el siguiente usuario también ocupa toda la portadora. O sea que todos ocupan la misma portadora y finalmente uno diría, pero bueno, ¿cómo vamos a diferenciar a cada usuario? Porque todos están ocupando el mismo espectro. Entonces ahí es donde vamos a colocar por aquí otro eje que le vamos a llamar el eje de los códigos. ¿Sí? O sea que realmente cada usuario va a tener un código. Entonces, ¿me entiendes? Cada usuario transmite en la misma banda de frecuencia, pero cada uno con un código diferente. Entonces acá sería, este utilizó el código 1, el código 2, el código 3, etc. ¿Ya? En la parte del downlink, acá pues igual. Entonces cada uno tiene su código. Pero eso no termina ahí, compañeros. Resulta que, además del código, ¿qué más tendrá esa vaina? Entonces, además del código, está la multiplicación por división de tiempo. Ocurre que entonces, sí, esto pues también se extiende en el tiempo. Y en el tiempo también entonces existen ventanas. Que cada cuadrito de estos que hay aquí, cada bloquecito, podríamos decir que es una llamada. ¿Sí? Usuario A, B, C, D, E, F, G, etc. Cada cuadrito de estos es una llamada. Entonces también tiempo. O sea que estamos viendo que en el fondo, si quisiéramos ponerle a esto un nombre muy completo, esto debería llamarse CDMA, TDMA, FDMA con FDD. ¿Sí? Porque combina todos. Pero entonces, desde un punto de vista más técnico, más del lenguaje de las telecomunicaciones, el conjunto de todo esto se le llama simplemente CDMA. ¿Es decir? CDMA. Podríamos decir que es un CDMA con FDD. CDMA FDD. Porque también existe el CDMA con TDD. ¿Sí? O sea que la duplicación la hacen en el tiempo. Perfecto. Entonces, cuando uno pensaría que ya no hay nada más que inventar, surge otro reto, compañeros. ¿Cuál es ese otro reto? Y ahora pues ya tenemos un internet móvil, pero el mundo no se detiene. Ya queremos tener anchos de banda realmente impresionantes. Y uno de los retos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones es que los usuarios puedan llegar a tener velocidades de 100 megabits por segundo y hasta más. ¿Ya? Entonces uno pensaría, bueno, ¿y qué más se puede inventar? Entonces ya estamos hablando de la cuarta generación de las comunicaciones móviles. Entonces vamos a pasar a la siguiente página. Entonces ahí, cuando llega ese reto tan fuerte, ya lo que comenzamos nosotros a hablar es ese tema que venimos a hablar, además era un recorderis, ¿sí? Que es el multiplexado por división ortogonal de frecuencias, o por división de frecuencias ortogonales, que conduce a que desde el punto de vista del multiacceso exista el multiacceso por división de frecuencias ortogonales. ¿Sí? Bien, pero hay algo interesante, compañeros. Ese multiplexado hoy en día no solamente se está viendo como una aplicación para lo que llamamos las comunicaciones de cuarta generación, sobre las cuales se basa el sistema de cuarta generación, que es el que le llaman el LTE, que pues significa Long Term Evolution. Long
evolution. Bueno, ¿por qué le llamarán long term evolution? O sea, como la evolución de largo plazo. Porque no se visualiza que haya algo después, como que es muy difícil producir un cambio radical superior a este sistema. Se supone que en el largo plazo lo que va a ocurrir es que el mismo sistema, pues cada vez se le van a colocar más funcionalidades, se le van a agregar más cosas, pero que ya no van a haber cambios tan radicales como los que han ocurrido entre la primera generación, la segunda generación, la tercera generación y ahora la cuarta generación. Entonces ya estaríamos hablando de una evolución de largo plazo, donde cambia radicalmente no solamente la parte de interfaz de radio, también cambia radicalmente todo lo que hay en el núcleo de las redes. ¿Sí? Porque antes las redes de los operadores habían una especie de dos redes. Una que es la que lleva las llamadas telefónicas y otra la que lleva los datos. En este caso, pues ya va a ser transparente, o sea, la voz también viaja por el protocolo de Internet, voz y datos tiene el mismo tratamiento. ¿Sí? Y desde el punto de vista del núcleo de las redes se vuelve extremadamente flexible. Entonces, de aquí, esta es la gran importancia que tiene, pero no es solamente eso. Ustedes han oído hablar de la televisión digital, ¿cierto? Entonces la televisión digital también se usa con OFDM, OFDMA. ¿Sí? Ustedes dirán, no, pero en televisión digital, ¿por qué? Si allá hay una sola señal que nos llega a todo el mundo. No es como, digamos, en las comunicaciones móviles donde a cada persona hay que enviarle su señal. ¿Sí? En la televisión no, porque digamos la televisión es un servicio de difusión, radiodifusión. Radiodifusión significa una sola señal para mucha gente, ¿sí? Difundir. Por eso los servicios de radiodifusión son así. Una señal, miles de usuarios. En cambio las comunicaciones móviles son millones de usuarios, millones de señales. ¿Sí? Cada uno quiere su propia señal. Sin embargo, a pesar de ser radiodifusión, en la televisión eso también juega un papel muy importantísimo. ¿Por qué? Porque es la manera como decir, sí, listo, hay una sola señal, pero la podemos dividir en varias pequeñas señales. ¿Sí? Para diferentes motivos, bien sea para poderle transmitir una mayor rata de bits, que haya una señal de mayor calidad, o simplemente porque el operador de televisión dice, no, pues yo quiero hacer dos transmisiones, entonces por la una transmito un programa y por la otra otro programa, o el operador también podría decir, no, pues voy a transmitir por X número de portadoras, transmito la señal de televisión, y por otras pequeñas portadoras transmito datos. ¿Sí? Entonces, finalmente, en la televisión también tiene una gran aplicación. Eso que les digo portadoras, pues es como hablar de canales, ¿no? Es decir, bueno, canales, tengo un gran número de canales y los puedo usar de diferente manera. Puede ser para televisión o puede ser para telefonía móvil. Pero si ustedes miran por internet, pues todos los avances que están ocurriendo en este tema de OFDM, se dan cuenta que prácticamente está en todas. Comunicaciones satelitales, está. Si miran las redes de Wi-Fi que tenemos acá, común y corriente para comunicación, internet, banda ancha, inalámbrica, miran cuál es la tecnología, se dan cuenta que es OFDM. Si miran el Bluetooth, se van a dar cuenta que es OFDM. O sea, en otras palabras, es el sistema más eficiente de multiplexado que se tiene hasta la actualidad. Entonces, pues sí vale la pena estudiarlo, es interesante. Pues en cierta manera, como les mostré la
clase pasada tengo cierta autoridad para hablar de este tema, porque tenemos una patente hecha acá en la UNIS que aparece en la WIPO, que es a nivel internacional. Entonces vamos a explicar qué es eso. Bueno, para esto, sí. Se manejan ambas cosas, la multiplexación y el acceso o ¿Cómo dice? si el OFM solo maneja una de las dos cosas, el multiacceso o el multiplexado o ambas las unen. Porque como no se necesita ya que esté cableado ni nada por el estilo, sino Sí, necesito hablar de cableado. Cuando uno habla de multiacceso es porque está hablando de la interfaz AIRE. Usted dice, yo no necesito el cableado. Voy a explicarle cómo funciona la televisión digital, por ejemplo. Usted tiene un estudio acá, donde trabaja la gente que produce la televisión, prepara las noticias y las lleva al público. Entonces resulta que por aquí en algún lugar hay una montaña, ¿sí? Donde hay una antena que es la que difunde la señal para una región. En la televisión digital, la verdad, esta antena va a cubrir una cierta región, pero necesitará otra antena por acá en algún otro sitio para ir cubriendo otras regiones. Y entre ellas están interconectadas, ¿sí? Colocarlo aquí con color rojo. Entre ellas hay una conexión para que la misma señal en el fondo sea transmitida de todas las antenas. Pero es curioso, pero desde acá normalmente nadie radia nada. Esta información desde este estudio realmente se lleva también por fibra óptica hasta esta antena y de ahí se reparte para todas las demás. Entonces, si nosotros hablamos de OFDM, si nosotros decimos OFDMA, estamos hablando de esto, de la interfaz AIRE, o sea, de la manera en que las señales salen de esa antena inalámbricamente, porque con la A significa acceso, ¿sí? De la manera en que todos esos canales salen. Pero por aquí hay una fibra óptica, que es donde llega la información hasta este señor. Incluso es posible que por acá hayan otras redes. Puede que esté conectado de manera directa o puede que lo haga a través de otras redes. ¿Ya? Y entonces aquí, como la información también va multiplexada, puede ir multiplexado por OFDM o podría ir multiplexado inclusive por otro tipo de multiplexado. Podría ser cualquier tipo de multiplexado acá. ¿Sí? Pero estrictamente la televisión debe salir irradiada de estas antenas de acuerdo al multiplexado por división de frecuencias ortogonales. ¿Ya? Bueno, en la televisión no se utiliza mucho este término de OFDMA. O sea, ya casi que cuando uno agrega la A, casi siempre lo hacen lo hacen son los especialistas de comunicaciones móviles, ¿no? Porque ellos desde un comienzo se acostumbraron a que había un multiacceso por división de tiempo, luego hubo otro que era el de multiacceso por división de códigos, y luego el otro que es multiacceso por división de frecuencias ortogonales, pero como en la televisión nunca han habido multiaccesos, simplemente transmitir una señal y ya. Entonces en la televisión usualmente hablan simplemente de una multiplexación OFDM, OFDM. O sea, los señores que trabajan en televisión no se complican la vida de qué es multiacceso y qué es multiplexación. Para ellos existe la multiplexación y punto. ¿Sí? Entonces a esto le llaman multiplexación y a esto multiplexación. Entonces, normalmente hablan simplemente de OFDM.
O sea, el término OFDMA es más bien un término de expertos en comunicaciones móviles. ¿Ok? ¿Está claro? El OFDM, aunque primero que todo vamos a brindar una explicación como para un público muy general, por decir algo, para periodistas, gente que le interesa conocer esto, y luego sí entramos en un poquito de detalle para ver la parte de ingeniería. A ver, desde un punto de vista muy sencillo, básicamente el OFM resuelve el siguiente reto. Vamos a hablar de un OFDMA, o sea, vamos a aplicarlo a las comunicaciones móviles. ¿Sí? Esta explicación que vamos a dar aquí, vamos a imaginarnos que estamos hablando de las comunicaciones móviles y que necesitamos entender cómo se utiliza el OFDM en las comunicaciones móviles. Entonces, básicamente, se puede hablar también de una porción que podríamos decir que es las frecuencias bajas, normalmente para el upload. Y estaríamos hablando de otro conjunto de frecuencias que se utilizan para el download. O sea que nosotros aquí vamos a hablar de una duplexación por división de frecuencias, aunque también está de moda hablar de duplexación por división de tiempo. Entonces, ¿cómo se hace? La idea, bueno, técnicamente es que todo el espectro disponible se divide en portadoras. Diríamos ahí 1, 2. Voy a colocar aquí sí, solamente 4 portadoras como para no complicar la explicación. Entonces la idea es que bueno, para el primer usuario transmite su información en esta portadora. ¿Ves? A este lo podríamos llamar usuario A. El segundo la transmite en esta portadora, o sea, esta sería la portadora 1. Entonces ustedes dirán, profe, eso es una multiplicación por división de frecuencias, ¿sí o no? Para cada llamada. Efectivamente, es una multiplicación por división de frecuencias, pero la diferencia que hay con la multiplicación por división de frecuencias es que son frecuencias ortogonales. O sea, F1, digamos F2 es igual a 2 veces una cierta frecuencia que llamaríamos frecuencia fundamental, o mejor dicho, vamos a colocarlo aquí de una manera un poco más, digamos que una cierta frecuencia F sub n va a ser igual a n veces una cierta frecuencia fundamental. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estudiaron, cuando hablaban de que eran frecuencias ortogonales y frecuencias armónicas, sistemas de señales armónicamente relacionadas? Entonces, bueno, estas portadoras realmente están armónicamente relacionadas, o sea, todas ellas son múltiplo entero de una frecuencia fundamental. ¿Sí? Básicamente eso, digamos, esa es la explicación suave. Simplemente no, pues, bueno, acá hay una curiosidad, que el espectro se traslapa, el espectro entre las diferentes llamadas se traslapan, ¿sí? Al traslaparse, ¿qué ocurre? ¿Se perderá la información? Pues uno diría que sí, ¿no? Pero precisamente gracias a esto, a que cada frecuencia es múltiplo entero de una fundamental, como vamos a ver, permite que no exista ese traslape, o sea, que ese traslape sí exista, pero que a la hora de hacer
la demultiplexación no le pase nada a la información. ¿Sí? Esto nosotros ya lo habíamos estudiado, pero en el dominio del tiempo. Cuando vimos los bits, cuando hablamos del filtro en iQuiz, entonces cuando uno transmite muchos bits, también transmitía aquí como campanitas, unas campanitas traslapándose con otras, pero eso era el dominio del tiempo. Entonces básicamente hace que es lo mismo, pero ahora en el dominio de las frecuencias. ¿Sí? O sea, como que dice, lo mismo que hacíamos en el tiempo, ahora hagámoslo en el dominio de las frecuencias, y eso sería el OFDMA. Bueno, desde el punto de vista más sencillo es lo que les digo, es simplemente multiplexación por división de frecuencias. Hay un traslape, pero cada una de estas frecuencias es múltiplo entero de cierta frecuencia fundamental. Hay una banda de frecuencias dedicadas para el uplink y otra banda de frecuencias dedicadas para el downlink, por lo tanto podría ser un sistema FDD. Pero también existe el eje el del tiempo. O sea que también se hace enventanado en el tiempo. ¿Sí? Entonces también se mezcla el OFDM con el TDMA y todo finalmente, pero se le conoce solamente como OFDM. ¿Ya? Entonces vamos a ver entonces, ahora sí, esta es la explicación suave, ahora vamos a ver la explicación desde un punto de vista de ingeniería para comprenderlo mejor. No sé si haya alguna pregunta sobre la explicación sencilla. Que uno diga que de pronto combine este sistema con el CMA. Bueno, teóricamente se podría usar, o sea, desde el punto de vista teórico lo recibe, ¿sí? No hay problema. Pero los estándares internacionales todavía no han sacado ningún estándar que diga, mire, combinen OFDM con el CMA, así como con un ensanchado de espectro, basado como en el spread spectrum. Eso todavía no han llegado las cosas. Puede que lleguen algún día, ¿no? Pero por ahora es esto. O sea, no hay una combinación de, sí, como frecuencias, tiempo y además códigos. Pero teóricamente sí, no se ha estandarizado ni se ha discutido eso todavía, no se ha comprobado si eso es más eficiente o no, si vale la pena, no se ha hecho, ¿sí? Pero sí es posible desde el punto de vista teórico. Profe, ¿y no hay posibilidad de que, digamos, las frecuencias de subida se traslapen con las de bajada? Y si se traslaparan, ellas también están relacionadas con una múltiple entre frecuencia fundamental que no importa de traslape, o las frecuencias de subida son, digamos, fundamentales entre ellas y las de bajada fundamentales entre ellas, y si se traslaparan si habría solapamiento. Bueno, estas son las frecuencias de subida, ¿no? Y estas son las frecuencias de bajada. Entre ellas acá hay un espacio bastante grande, una banda que podríamos llamar banda de guarda, ¿sí? Esa es bastante grande. Lo que pasa es que yo no la dibujé demasiado grande porque cuestiones pedagógicas, ¿sí? Pero es bastante grande y de hecho no se desperdicia. Ella se usa para atender otros tipos de servicios. Lo importante es que, digamos, este es el uplink, ¿no? Lo importante, ¿por qué existe una separación aquí entre las frecuencias de subida y las de bajada? Porque, digamos que yo soy la radioasa. Yo transmito con mucha potencia de bajada, ¿no? Yo transmito con esta frecuencia, con mucha potencia, pero estoy recibiendo unas señales que me llegan muy débiles, que son las que llegan desde los usuarios que están a gran distancia. Entonces, es importante que de pronto mi señal que sale con mucha potencia no oculte a la señal que está llegando con muy baja potencia. Entonces, por eso es importante esta guarda y finalmente no hay un traslape entre estas frecuencias y estas otras. ¿Sí?
Normalmente cuando a uno le explican qué es OFM, le explican esto y uno queda perdido. Yo voy a intentar, al comienzo van a sentir que como que quedaron perdidos, ¿no? Pero luego nos devolvemos un poco y nos damos cuenta que no, que la cuestión es bastante sencilla. Pero les explico como para que ustedes se den cuenta que un día van a leer un libro o van a ver un video por ahí y van a decir, pero esta vaina, ¿qué es? No entendí absolutamente nada. Y luego sí miramos el punto de vista pedagógico que nos hemos inventado acá para explicar este tema. Ustedes les van a decir, mire, el OFM es muy sencillo, señores. Acá tiene las señales digitales que ustedes van a atender, o sea, podríamos imaginarnos que esto es un usuario, esto es otro usuario, este es otro y este es otro. O sea, aquí tendríamos 4 usuarios. Podrían ser 4 usuarios de telefonía móvil que necesitan, digamos que podría ser más bien que esto es una radio base y que estas son las 4 señales que le vamos a transmitir a 4 diferentes usuarios. O sea, la radio base que transmite, la radio base en realidad transmite una sola señal, ¿sí? Pero esa señal lleva la señal de los 4 usuarios. Ya cada teléfono tiene que preocuparse de captar o de multiplexar y obtener lo que a él le interesa. ¿Okay? Entonces, ¿por qué cada usuario tiene 2 señales? Porque está usando una señal en fase y una en cuadratura. Y de esa manera pueden transmitir información de una manera más eficiente, porque la combinación de estas 2 dan símbolos, o sea, no serían bits. La verdad, el OFM permite transmitir lo que sea. Si usted quiere, transmite solamente bits. Y acá tendría solo una señal con bits, acá otra señal con bits, y acá otra señal con bits. Pero digamos, el OFM también permite transmitir señales complejas, ¿sí? Mucho más complejas que simplemente los bits. Entonces, en vez de transmitir bits, acá podríamos estar transmitiendo símbolos. Y esos símbolos están dados por una señal compleja, que tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Parte real, parte imaginaria. O, para los que no les gustan los números complejos, entonces podríamos decir que es un par de señales, donde hay una señal que le llaman señal en fase y a otra le llaman señal en cuadratura. ¿Okay? Entonces, lo que quiero decir es que esto realmente es un símbolo. Y ese símbolo podría significar quizá un 001. ¿Sí? Esto sería otro símbolo. Ese símbolo quizás signifique un... O sea, depende de cómo se haya codificado la información digital. Entonces, pues, mediante 2 señales estamos emitiendo símbolos. Y esos símbolos los podríamos expresar en un diagrama de constelaciones. Esta explicación sería válida para el que ya sabe que es un diagrama de constelaciones. Entonces, en el fondo, lo que estaríamos es transmitiendo ciertos puntos de la constelación. ¿Sí? Entonces, en este caso sería la constelación de 4 puntos. Y la idea es que en el fondo lo que le entregamos al sistema multiplexor son señales basadas en constelaciones. ¿Sí? En el caso más general, porque, como les decía al comienzo, en OFM podríamos entregar simplemente una señal digital y punto. Esto es como para mayor eficiencia, se pueden entregar también señales de este tipo, señales basadas en constelaciones. Creo que los celulares, o bueno, la tecnología de antes de que saliera el 4G, esto ya no sirven para eso. Yo había escuchado que ya para el 4G ya los celulares antiguos, o sea, ya no servían para eso porque pues la modulación es diferente, como se recibe la señal de diferente forma. O si sigue sirviendo los celulares antes de la 4G para esta tecnología. Bueno, ¿y qué no haría uno pensar que sí debe seguir funcionando? Los celulares, obviamente que no sirven porque tienen que manejar otras cualidades, ¿sí? Otros métodos que no tienen ahí, hay que cambiar el celular. Pero
maneras sí tiene cierta lógica ese razonamiento, ¿no? Porque en el fondo hoy en día los aparatos son programables. Yo le diría, oiga, si hoy existe el software Defined Radio, ¿por qué en vez de ponernos ahora a reinventar los celulares, no simplemente le cambiamos el software y que comporte de otra manera? ¿Sí? Suena lógico, pero hay una cosa que sí no es muy lógica, y es que entran en juego otras bandas de frecuencia. Entonces, por ejemplo, el UMTS estaba funcionando en las bandas de 950 MHz, luego aparecieron las bandas de 1900 MHz, y esa era la banda aceptada a nivel internacional por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pero ahora la Unión Internacional de Telecomunicaciones dijo que bueno, también entra en juego la banda de 2500 MHz, también la de 1700 MHz, y entonces obviamente los teléfonos de antes no venían para funcionar en esas bandas, ¿sí? Y además pues, los teléfonos de antes tampoco eran tan programables. Entonces finalmente sí, le tocó uno cambiar de teléfono. Quizá en el futuro, llegará un futuro donde bueno, ya las bandas están muy bien definidas, y ya finalmente cualquier cambio que resulte sea simplemente reprogramar los teléfonos para que funcionen con otros tipos de modulaciones y se acabó el cuento, ¿no? Pero no se sabe cuándo sea eso. Eso es la hipótesis, ¿sí? Bueno, entonces, la verdad, para ser sinceros, para entender muy bien qué es el OFM, todos tienen que tener claro qué es la modulación basada en constelaciones. Porque si no, nos tocaría dar. Sí, bueno, o sea, afortunadamente ustedes ya saben qué es eso, pero si realmente me pongo a explicar qué es la modulación basada en constelaciones, nos vamos a gastar otra clase, ¿cierto? Entonces, en términos generales, las señales digitales son pares de señales, ¿sí? O sea que en el fondo esto es lo que llamamos la envolvente compleja para un usuario, la envolvente compleja para otro usuario, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bueno, entonces lo que ocurre después es que esas señales se muestrean. Al muestrearla, pues se toma solo un puntico de cada uno de estos símbolos. Por decir algo, este pequeño puntico vendría a ser el M0. ¿Sí? Todas las señales se muestrean, entonces se saca esta muestra, esta, y se muestrea. Y ese conjunto de muestras se le entrega a un aparatico aquí que se llama IFFT. Bueno, entonces, esto es lo que llama la Fast Fourier Transform inversa, ¿sí? La transformada rápida de Fourier inversa. Entonces, ¿qué es lo que entrega ahora? Entrega un resultado de esa transformada Fourier, que también son unas muestras, y al final esto se convierte en una señal continua y sale la señal. Ahora, como ustedes saben que la FFT y todo esto trabaja con, por ejemplo, la transformada Fourier, que es compleja, ¿cierto? Tiene una parte real e imaginaria. Y al convertirlo a continuo, aparecen dos señales, la parte real y la parte imaginaria, que llamaríamos señal en fase y señal en cuadratura. Ahora, como esta es la transformada inversa de Fourier, significaría que esto es dominio de frecuencias y esto es dominio de tiempo. ¿Sí? Compañeros, esa es la explicación que encuentra uno en los libros. Queda muy confundido, yo estoy seguro que ustedes lo están, ¿sí o no? Díganme con seriedad. Que no han entendido nada, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya habrán entendido qué hay que hacer, pero ¿por qué no? Pero entonces ya les voy a aclarar, para que se den cuenta que las cosas son más sencillas que todo eso que describen artículos científicos, libros. Y los que no hayan venido a esta clase, estoy seguro que van a hacer unos esfuerzos impresionantes por entender este tema y no lo van a lograr, quizá no lo logren, ¿sí? A nivel creo que queremos que lo logren. Pero ya les explico cómo es la parte de decisión. ¿Qué pregunta tenían? Entonces,
realmente lo que ahí entra no es la envolvente compleja en tiempo, sino el espectro de la envolvente compleja, ¿no? Porque si lo vamos a sacar a transformar inversa, pues estamos metiendo los espectros en banda base, ¿no? De cada una de las señales de cada usuario. Sí, ese razonamiento está bien interesante. O sea, uno diría, bueno, si esto es tiempo, eso usted le está entregando son frecuencias. Entonces, filosóficamente uno podría decir que, oiga, usted lo que está transmitiendo es espectro, o que usted lo que recibió fue espectro y está transmitiendo tiempo. Sí, ese tipo de análisis se encuentra en los libros, y entonces le dicen a uno, no, pues, usted transmite esto en el tiempo, realmente, bueno, y es interesante, ¿no? Y esta señal que sale en el tiempo, si uno le busca el espectro de esta señal, nos vamos a dar cuenta que el espectro de esa señal es este. Es interesante. Ese razonamiento es interesante, pero la verdad, yo creo que con eso quedamos más confundidos todavía, ¿no? Pero efectivamente, si esta señal que nos sale de acá, le buscamos su espectro, vamos a mirar con asombro que el espectro de él es este. Es interesante. Ahorita afortunadamente vamos a hacer una simulación con Simulink y todo, y vamos a ver las cosas, no vamos a estar tan confundidos. Entonces, sí, pero, ¿a qué le estaría aplicando la inversa? Sí, o sea, la inversa de la transformada, se le está aplicando una señal de tiempo o una señal de frecuencia. La señal de tiempo. Acá está la señal del tiempo. Él le hace una transformación. Transmite otra señal también en el tiempo, pero si a este le saca el espectro, se dan cuenta que el espectro de eso es este. Sí, es algo así. Bueno, listo. Compañeros, no importa que no hayan entendido porque hay un método de entenderlo más fácilmente. Yo sé que están confundidos, pero lo hice en cierta manera a propósito para que ustedes valoren este trabajo pedagógico que hemos hecho. Era sencilla que hemos intentado para explicar un tema que pocos comprenden. Entonces, antes de explicarles la parte, como digamos, antes de explicarles la parte conceptual, digámoslo así, veamos la parte procedimental, o sea, oiga, explíqueme procedimentalmente qué ocurre. Veámoslo primero y luego sí la parte como teórica, ¿ya? Entonces, mire, procedimentalmente a uno le llegan estas señales. Entonces, uno toma el primer bit que le llega, ¿no? El primer símbolo que le llega. Entonces lo muestrea. Al muestrearlo, como son dos señales, entonces aparece un valor para esta y un valor para esta. Entonces sería una señal compleja. Allá dice 1 porque acá hay un 1. ¿Sí? Una altura de 1. Y 0J porque acá hay 0. ¿Sí? Pero entonces, vamos a mirar ahí. Aquí sería menos 2. Entonces al muestrear, acá tendríamos un 2. Bueno, aquí tendríamos un menos 2 y acá un 2. Entonces sería menos 2 menos 2J. ¿Ves? Listo. Yo tengo unos valores complejos que se los entrego al bloque IFFT. El bloque IFFT, entonces, que produce una señal de salida, que también sería una señal compleja. ¿Sí? ¿Qué fórmula usa él? Él usa la fórmula de la representación en serie de Fourier inversa. Por eso es que acá haya la señal en tiempo. A partir de unas señales de frecuencias, acá va a dar valor positivo. La fórmula típica la transformada de la representación en serie de Fourier inversa. Finalmente vamos a tener un conversor que dice, bueno, así como usted tenía una señal continua y lo convirtió a muestras, igual cuando tengo una señal de muestras lo convierte en continua. La envía. ¿Sí? Entonces, eso desde el punto de vista procedimental. Cuando llegue el otro chorro, como decir, bueno, listo, ya se fueron estas primeras muestras,
entonces le llegan a uno las siguientes. Entonces vuelve y repite todo, ¿sí? Y así sucesivamente va llegando símbolos y símbolos que están siendo procesados y están siendo transmitidos. ¿Ok? Entonces, eso desde un punto de vista procedimental está claro. Ahora, que uno diga que entendió, entonces, para poder entender, veamos lo siguiente. Entonces, para poder entender, compañeros, lo que ocurrió fue lo siguiente. La verdad, lo que ocurrió fue lo siguiente. Alguien se quedó mirando esta fórmula, así como lo están mirando ustedes, y dijo, oiga, pero esta vaina, esta fórmula realmente lo que me está haciendo es una sumatoria de portadoras multiplicado por un mensaje. ¿Sí? O sea, el que vio esa fórmula es como que dice, se olvidó de las teorías de Fourier y trató de ver que ahí había otra cosa. O sea que aquí había una multiplicación, ¿sí? Suma de portadoras, con cada una con frecuencias diferentes, cada portadora con una frecuencia que es múltiple de una fundamental, y cada portadora está modulada con este mensaje, o sea, habrá muchos mensajes, ¿no? Mensaje cuando K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, etc. Hemos dicho, desde el punto de vista gráfico, sería esto. Todo este bloque el que le llamamos el multiplexor, pero la idea es que si nos olvidamos de esa vaina y nos quedamos solamente observando esta fórmula, estamos observando que aquí realmente lo que tenemos son K mensajes, ¿sí? K número de mensajes, en este caso, serían N mayúscula número de mensajes. Cada mensaje está multiplicando una portadora, pero esa portadora no es simplemente una portadora senoidal, sino es una portadora compleja, o sea, es un coseno más J seno. Pero igual, es una portadora, solo que es una portadora con parte real y parte imaginaria, ¿sí? Entonces, este se multiplica por la portadora de frecuencia 0, esta con la portadora de frecuencia f sub c, este la portadora de frecuencia 2f sub c, y así sucesivamente cualquier cantidad de portadoras. Y claramente nos está diciendo, bueno, listo, usted ya multiplicó por las portadoras, ahora súmelas. Entonces las sumamos. ¿Sí? Entonces, si nos quedamos mirando esto, claramente eso es un multiplexado por división de frecuencias. ¿Sí? Pero las frecuencias son múltiplo entero de la frecuencia fundamental, que es f sub c. ¿Sí? Bueno, esto es tan sencillo que uno diría, bueno, ¿por qué no habían inventado esa vaina antes? Pues la clave de esto está en lo siguiente. Si usted, esto realmente podría haberse visualizado desde mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, desde el momento en que se inventó la radio. Pero hay una cosa, si usted se pone a hacer esto, así como está acá, necesitaría muchísima arquitectura, porque necesitaría muchos moduladores. ¿Sí? Entonces, hacer esto así como está ahí, costaría muchísimo, el equipo sería muy costoso, porque entonces necesitaría, en la práctica, por ejemplo, el sistema de LTE de cuarta generación usa acá miles de portadoras. Son miles. La televisión digital también. Entonces necesitaría miles de moduladores. Pero entonces lo increíble acá es que todo ese trabajo lo puede hacer una simple pastillita. Una pastillita, o sea, un pequeño procesador, que se llamaría el procesador que calcula la IFFT. Entonces, como que dice la IFFT es un multiplexor. ¿Sí? Eso es lo interesante ahí. ¿Ok? ¿Se quedó entendido?